Mateo capítulo 7, hoy vamos a considerar solamente 2 versículos de todo el ultimátum que él empieza a trazar hasta que se acaba el capítulo. Versos 13 y 14 son los que voy a leer. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. 2 versos, corto en sí en cuanto al mensaje, amplio y profundo en cuanto al continente y el contenido de la intención divina que hay aquí. Y quisiera yo entonces meternos en lo que este pasaje ha sido para muchos cristianos por muchos siglos. Voy a romper un mito, que es el mito de la moralidad simplista, por la cual este pasaje ha sido mal usado, y justamente aquí pueden ver en sus pantallas esta idea, la idea de Yeshua señalando 2 caminos. Aquí más o menos esta ilustración daría a entender lo que quizás está cercano al contexto de lo que él está hablando y de aquellos que lo están escuchando hablar, pero a todos nos ha sonado así, como un camino que nos lleva por inmorales al infierno y por un camino que si sos moralmente correcto, si sos intachable en tu moralidad, quizás te permite ascender a los cielos. En realidad esto está como cercano a la idea misma del texto o de la enseñanza de Yeshua, pero sigue estando fuera del contexto. Sin embargo, voy a la siguiente imagen, que es la que yo quiero mostrar, y en realidad esta quizás sea la imagen más apropiada para decir cómo nos han ido engañando a la hora de explicar este pasaje. De alguna manera no está mal la idea de esa imagen, pero me sigue hablando de una moralidad simplista, y sin embargo, en esta tarde yo quiero decirles que si es un ultimátum, no es un llamado moralista de parte ni de Dios, ni mucho menos de nuestro maestro. Repito, todos los distintos predicadores de distintas denominaciones cristianas han reducido esta palabra a la interpretación muy personalista de algo así como portate bien para que puedas llegar al cielo o guarda que si te portas mal te vas a ir al infierno. No sé si con esas frases me logro explicar la idea de esto. Sin embargo, esta especie de cristianismo propia de la música country, o sea, si ustedes escuchan la música country cristiana, tiene este tipo de mensajes, no tiene otra cosa. Por eso el cristianismo de las iglesias de Estados Unidos es tan bluff, tan light, tan de producir ningún fruto. Y no es lo que realmente el Señor quiere darnos, no es la gracia que nos da el Eterno a través de la enseñanza y de la vida del Maestro para que nosotros entendamos qué es el reino de los cielos. Y hoy quiero entonces proponerles algo diferente, que volvamos a lo que siempre hacemos, entender que aquí está hablando un judío del primer siglo y este judío le está hablando a judíos de ese primer siglo. Por lo tanto, las palabras de este judío llamado Yeshua van más allá de una propuesta moralista. Son no solo palabras abstractas que hablan de infierno o cielo como destino, sino que cuando habla de puertas, una ancha y otra estrecha, o caminos, uno ancho y otro estrecho, estaba realmente activando en ellos lo que se conoce como la memoria ancestral. Y estaba describiendo lo que era la geografía sagrada para ellos y por lo tanto lanzando una advertencia profética política urgente. Repito, estaba activando la memoria ancestral, estaba describiendo una geografía sagrada de la época y lanzando una advertencia político o profética política. Si Yeshua está hablando a judíos en un contexto que esos judíos entienden, Yeshua está activando, repito, una memoria ancestral, está describiendo una geografía sagrada y está lanzando una advertencia profética política de mucha urgencia. Y voy a explicar ese contexto de estas dimensiones. Primero, ¿qué es esto de la memoria ancestral? Para los judíos era muy claro que de acuerdo a la promesa de Génesis 3:15, el Mesías permitiría el regreso al Edén. O sea, en la mente de la revelación del hebreo de la Tanaj, apareció un concepto que es el concepto hebreo derek. Lo voy a repetir de nuevo, derek. Si alguno que repitió sabe qué significa o cómo se traduciría aproximadamente al español, me lo dice. Camino. Y esa idea era una idea intrínseca de
hemos perdido el nivel dimensional de lo que se conoce como el Gan Edén o paraíso o jardín de Edén, pero eso lo recuperaremos cuando el Mesías nos muestre el camino, porque el mismo Mesías, con su cabana o intención, nos mostrará cómo se debe vivir para ascender y regresar a la conciencia de Gan Edén. Por eso, lo segundo que estaba en esa memoria ancestral era el tema de la expulsión del jardín de Edén. ¿Por qué está esta idea de camino? Porque según Génesis 3:24, cuando la primera humanidad, el Adán Harrison, es expulsado del Edén, lo que Dios colocó fueron 2 querubines y una espada flameante que giraba, que guardara el camino que llevaba al árbol de la vida. Por eso cuando hablo de memoria ancestral, a ustedes se les empieza ya quizás a armar de otra forma la manera de interpretar estos 2 versículos. Estos 2 versículos no pueden seguir siendo interpretados por ti, como quizás la dogmática romana te lo ha enseñado. Haya esa dogmática, respetable es aquellos que la sigan creyendo y manteniendo, es una decisión personal, pero nosotros hemos decidido ser discípulos de Yeshua para pensar como él pensaba y desde su pensamiento hablar como él hablaba para actuar como él actuaba. En base a eso, justamente en esa activación de memoria ancestral, estaba la idea de aprender a ir contra la corriente. Por eso es un ultimátum, porque aquí se establece que hay un flujo normal, o mejor dicho, natural de la humanidad, que es siempre alejarse de la fuente de vida y elegir camino de muerte, que siempre lleva a condenación. Desde la caída era el flujo natural de la humanidad en estado de pecado. Por eso es que para ellos el camino estrecho tiene que ver con el derek, que implica encontrar la verdadera vida, no en la inercia natural que lleva a un fuego destructor y condenatorio, sino en la disciplina sobrenatural que permite atravesar el mejor de los fuegos, el fuego del Espíritu purificador de Yahvé. Porque el fuego del Espíritu Santo no es lo que también en algunos tramos de las hijas de Roma se notan, una especie de manifestaciones incontrolables que algunas personas tienen. Es muy interesante notar que en las iglesias evangélicas, si llega un millonario, no le salen demonios. ¿Te has notado eso? Los demonios salen de los pobres nomás. Y también en las iglesias evangélicas así pentecostales, si empiezan a sentir fuego y se hace como incontrolable los movimientos espasmódicos de esos cuerpos, ocurre en un 95% en el lado femenino de las congregaciones. Con esto que estoy demostrando, que quizás justamente eso no es ir contra la corriente, no es el pensamiento que estaba aquí. El camino, el derek, es nada más ni nada menos que el Mesías prometido en Génesis 3:15 para que lo que en Génesis 3:24 se anunciaba que había ocurrido a causa del pecado, es decir, el camino hacia el árbol de la vida nadie tiene acceso, desde el Mesías sí se puede acceder. Y es ahí donde aparece una cuarta dimensionalidad de esta explicación que nos va a permitir entender todo el aspecto geográfico que ellos captaban, y es el tema de la puerta como refugio. En hebreo, la palabra puerta se dice petaj. Así lo digo, petaj. Y se aplicaba al límite crítico entre lo que es inseguro y seguro, entendiendo que lo inseguro siempre conduce al caos y lo seguro siempre conduce a la idea de salvación, es decir, de vida o salud integral. Justamente la palabra puerta, petaj, les recordaba a ellos, por ejemplo, uno de los momentos en donde la humanidad es purificada. La humanidad ha sido ya purificada una vez y fue por agua, y la segunda vez será por fuego. Todavía no está esa purificación de la tierra, es la que se avecina. Pero la primera purificación por agua, ¿cómo se la conoce generalmente en la historia de la salvación? El diluvio, en hebreo Mabul, ¿se acuerdan? Pues bien, en el arca de Noé o arca de Noé, había una puerta que justamente protegía de todo lo que el diluvio estaba haciendo afuera. Porque ¿qué estaba haciendo el diluvio fuera de esa puerta? Voy a usar una palabra inventada por mí, una descreación. Estaba purificando a la creación, sacando la creación que ya no servía para hacer una creación nueva. Después del arca de Noé, cuando las aguas bajan, el planeta Tierra no es el mismo que había sido anteriormente, tanto en su orografía, en su hidrografía, en su topografía y especialmente en su demografía. Había ahora 8 seres humanos nada más, y de cada animal, según las especies que Dios había elegido, una pareja, y los puros había 7 parejas por animales puros. Es decir, esa
puerta marcaba un antes y un después. Hablaba de umbrales, de purificación que salvaguardan de los ámbitos de la toxicidad, de lo impuro, de lo que lleva siempre a ser descartable. Porque enseguida van a entender que Yeshua aquí no está hablando de ir al infierno, sino está hablando de vidas descartadas. Y además puerta, sí o sí, en la mente judío recordaba más que la puerta del arca a una puerta principalmente que vemos en Shemot. ¿Alguien sabe a qué me refiero? Claro, las puertas de la noche de Pesaj, ¿sí? Las puertas de las 10 plagas. Perfecta la respuesta, ¿está bien? Y esto es lo que más nos interesa a nosotros en la mentalidad de ellos. Porque justamente esta puerta también habla de salvación y muy particularmente de una salvación que separa a una nación de 70 naciones. Shabbat sirve para eso, para decir que Dios hace clara distinción entre Israel y las demás naciones. En base a esto, Yeshua está presentando que en él y por él se está dando una reapertura de todos los sistemas de refugio que Dios diseñó para la humanidad. Es decir, un nivel de refugio sobrenatural, la conciencia del Gan Edén, al cual se puede regresar si uno accede al árbol de la vida, siempre y cuando uno tenga una sangre pura, inocente, pascual, que le marque el derecho de ingresar a ese camino para entrar al árbol de la vida y comer de él. Así que les propongo que viajemos ahora por todo ese contexto. Y ahora sí, miramos este secreto del camino oculto. Quiero, antes de mandar el video, saber si con esta introducción ya logran cambiar su perspectiva de estos dos versículos. ¿Se dan cuenta que hay algo que, más allá que no conocíamos? ¿Hoy están dispuestos a conocerlo? Entonces el video les va a ayudar a entender hacia dónde vamos. Hay pasajes de la Escritura que hemos oído tantas veces, ¿verdad? Palabras que se nos vuelven tan familiares que, poco a poco, van perdiendo su filo. Pero hoy vamos a detenernos. Vamos a pararnos justo al pie de una montaña, al final de una de las enseñanzas más radicales de la historia, para redescubrir una decisión, una que para sus primeros oyentes no era un consejo amable, sino un ultimátum político y sagrado. Ahí están, las palabras de Yeshua de Nazaret. 2 puertas, 2 caminos y 2 destinos completamente diferentes. Es una imagen potentísima, pero que muy a menudo hemos lijado, la hemos simplificado hasta reducirla a una simple lección de moral. Y si les dijera que su significado original es mucho, mucho más profundo y desafiante. A ver, seamos honestos. A muchos se nos ha vendido una especie de cristianismo de música country. Pórtate bien y vas al cielo, pórtate mal y pues no. Pero ¿y si todo esto no fuera una alegoría abstracta sobre el más allá? ¿Y si Yeshua estuviera describiendo una geografía real, sagrada, y al mismo tiempo lanzando una advertencia política de vida o muerte? Vamos a desmantelar ese mito, viajando al mundo que escuchó estas palabras por primera vez. Miren, para entender la puerta ancha, lo primero es visualizar el mundo que rodeaba a esos discípulos. Un mundo absolutamente dominado por el poder y sobre todo por la propaganda del Imperio Romano. Imaginen el tremendo contraste. Por un lado tienes las humildes y polvorientas aldeas judías, y por otro las ciudades romanas con su famoso Cardo, una avenida central, anchísima, pavimentada, con columnas imponentes y estatuas de emperadores por todos lados. Toda esa arquitectura te gritaba en la cara: nuestro camino es superior, aquí está la gloria, el poder, el éxito, el comercio. Esa era la puerta ancha en todo su esplendor. Y aquí es donde vemos el verdadero choque de valores, el choque de 2 reinos. El camino de Roma era el de la validación del ego, el de conformarse con el sistema, el de las apariencias. Ojo, incluso la rebelión violenta de los celotes contra Roma era en el fondo otra forma de la puerta ancha. Intentar vencer al sistema usando sus mismas armas. En cambio, el camino de Yeshua proponía algo radicalmente opuesto. El servicio, la integridad por dentro y una paz profunda, un shalom, que el imperio simplemente no podía ofrecer. Pero la visión de Yeshua no solo miraba hacia afuera, hacia el poder imperial de Roma. Miraba también hacia adentro, hacia el corazón espiritual de Israel, el monte del templo en Jerusalén. Y es aquí donde la geografía se convierte en teología pura. Miren, según la tradición judía, el flujo de gente en el templo no era para nada al azar. Se entraba por la derecha, por un camino angosto, en dirección al altar. Y esta puerta era estrecha por diseño, era un filtro. Solo cabía la persona y su ofrenda, nada más. No había espacio para tu estatus social, para tu riqueza o para tu orgullo. Todo eso se quedaba afuera. Y luego la salida era por la izquierda, por un camino ancho que bajaba de vuelta al mundo, al mercado, o peor, hacia el basurero de la ciudad, el Valle de Hinón, conocido como la Jejena.
un lugar asociado con el desperdicio. Y aquí hay un punto crucial. El camino ancho, dice Yeshua, lleva a la apoleia. Solemos traducir esto como perdición, pero la palabra griega no significa necesariamente aniquilación, desaparecer. Significa desperdicio o ruina funcional. Piensen en un perfume carísimo que se derrama en el suelo, o en un jarrón precioso que se rompe en 1000 pedazos. Ya no sirve para lo que fue creado. Bueno, pues una vida que sigue el camino ancho es justo eso, una vida que no cumple su propósito divino, una vida funcionalmente arruinada, un desperdicio. Ahora vamos a profundizar todavía más. Vamos a meternos en el corazón mismo del lenguaje original, porque ahí vamos a desbloquear el significado más increíble de esta enseñanza. La palabra griega para angosto o estrecho viene de la raíz tlibo, que significa estar comprimido o bajo presión. Es la misma raíz que se usa para la palabra tribulación. Así que no se trata de ser pequeño, sino de sentir una presión que te forma. Imaginen ese túnel oscuro y apretado por el que subían los peregrinos al templo antes de salir a la luz. O piensen en la disciplina que se necesita para aprender a tocar un instrumento. Es una presión incómoda, sí, pero al final, crea música. Vamos a usar una analogía de hoy. La puerta ancha es como entrar a un centro comercial. Entras con todo, tus bolsas, tus compras, sin que nadie te restrinja. Pero la puerta estrecha, esa es como el control de seguridad de un aeropuerto. Es un proceso incómodo, ¿verdad? Te presiona, te obliga a despojarte de todo lo extra. Pero es el único camino para poder volar y llegar a un destino más alto. En el camino ancho, cada persona busca su propio lucimiento. Es como una orquesta donde cada músico toca lo que se le da la gana. El resultado es puro ruido, cacofonía. En cambio, el camino estrecho es la disciplina de someterse todos a la misma partitura, la del director. Es una presión que te obliga a renunciar a tu ego individual, pero el resultado es una armonía perfecta. Eso es el Shalom. Pero bueno, con todo esto de la presión, la disciplina y el esfuerzo, la cosa puede sonar un poco aterradora. Y esto nos lleva a una aparente contradicción en las enseñanzas de Yeshua que es fundamental que resolvamos. Justo eso. ¿Cómo puede un camino tan difícil y exigente ser descrito por el mismo maestro como un yugo fácil y una carga ligera? La respuesta, créanme, revela el corazón de toda esta enseñanza. La puerta es estrecha porque funciona como un torniquete que nos libera. El camino ancho es agotador precisamente porque nos obliga a cargar con el peso de la hipocresía, de mantener las apariencias, de alimentar el ego. La presión de la puerta estrecha nos obliga a dejar todo ese equipaje pesado afuera. Y es por eso que su yugo es fácil. No porque el camino no requiere esfuerzo, claro que lo requiere, sino porque al pasar por esa puerta, al despojarnos de todo lo que no somos realmente, caminamos mucho más ligeros y encontramos por fin descanso para el alma. Así que al final el ultimátum no es un simple consejo moral, es una invitación a dejar de ser turistas en la autopista popular que lleva al desperdicio y atreverse a ser peregrinos en ese antiguo sendero que, a través de la presión, nos lleva de vuelta a la vida con mayúsculas. La pregunta, entonces, no es para la historia, resuena para cada uno de nosotros, aquí y ahora. Cuando Mateo registra en su capítulo 11, verso 28, la gran vocación, allí leemos lo siguiente. Mateo 11, 28, 29 y 30 incluido. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En el video se plantea esa disyuntiva. Al final, ¿es fácil o complicado? Y nos vamos a meter juntos en esta situación que les dije. Yo creo que ya quedó claro que para los oyentes de Yeshua y también para los que leían el Evangelio en el siglo I, la memoria ancestral quedaba activada, pues convengamos que las comunidades del primer siglo estudiaban al igual que nosotros en forma sistemática la Torá por medio del sistema que Esdras generó en su reforma. ¿Se acuerdan? El sistema denominado las Parashot. Decía que la memoria ancestral nos quedó claro con esto que hablábamos del Derek, el regresar al Gan Edén, y entendiendo que el Mesías, prometido en Génesis 3:15, lograría ir contra ese diseño de prohibición necesario, donde el Derek al árbol de la vida estaba prohibido por Yahvé hasta que el Mesías
se hiciera camino para llegar a esa dimensión. Eso en cuanto a la memoria ancestral. Se activaba con esto del camino y con esto de la puerta la idea de un mundo purificado a través del Mabul, la única puerta que tenía el arca, y más que nada la idea de una nación separada a través de la redención por el Pesaj. Lo que quiero hacer ahora es ir a la otra parte que les dije recién que hay que considerar, la geografía sagrada. Por eso los quiero invitar a viajar a lo que es aquel imperio romano, como lo dice aquí. A ver, vamos a ir del cardo al túnel, lo vamos a decir así. Para nosotros cardo solo se aplica a una planta, ¿sí? a una maleza que aparece justamente hablando de Génesis 3 por causa de la caída del hombre. Usted sabe que la caída del hombre originó la aparición de vegetales que no habían sido creados por Dios, que son las malezas, entre ellos el cardo, por ejemplo, y espinos semejantes, y también la aparición de insectos que no fueron creados por Dios. No se los voy a nombrar porque son todos los que a usted le molestan y que tenemos que siempre estar combatiendo. Menos las arañas que sí las creó Dios, ¿sabe? Volviendo a nosotros, ¿por qué la puerta de la vida tiene que ser tan estrecha? Y lo primero que vamos a ver es ese contexto visual de la cotidianeidad de aquellos judíos, porque diariamente ellos estaban siendo seducidos por el cardo romano. Si escucharon con atención el video, esa puerta ancha, en primer lugar, se refería a que cuando ellos abrían los ojos, especialmente estos que estaban en Galilea, se encontraban con rutas anchas, que eran las famosas rutas que los romanos construían para que su imperio se extendiera y tuviera una comunicación realmente efectiva, y eran rutas tan buenas que aún hoy se puede por ellas transitar, ¿eh? No están dañadas como cualquier ruta de las nuestras actuales. Ahora, imagínense que caminan con Yeshua y están por esas aldeas. Vamos a imaginar, ya que está Capernaum, es la zona más frecuentada por las enseñanzas del Señor, aldeas humildes, como lo dice el video, casas de adobe, agrupadas en una especie de laberinto, al ser de Medio Oriente casi desordenadas, todas quizás orientadas más bien en sentido de la sinagoga de la ciudad, para que justamente siempre tuviera la conciencia de ir a estudiar cada Shabbat la Torah a ese lugar. Pero ahí, a muy pocos kilómetros frente a Capernaum, había una ciudad llamada en griego Exitópolis, de ahí viene Exita, ¿sí? Que en hebreo lo conocía como Ben Shean. No voy a esperar que pongan algunas fotos. Estas son las ruinas de Exitópolis actualmente. Si me ponen el mapa, la gente se va a poder ubicar. Ahí es perfecto lo que acaban de hacer. Si ustedes miran, allí tienen ubicado el mar de Galilea allá arriba, Nazaret también está marcado en rojo, y debajo de Nazaret, cerca del Jordán, está la ciudad de Exitópolis, que en hebreo se conocía como la ciudad de Bet Shean, Exitópolis. No es Exitópolis con X como éxito, sino con SC, Exitópolis. Tenía una arquitectura muy particular. Todas las ciudades romanas seguían esta arquitectura que de alguna manera nosotros, los argentinos particularmente influenciados por España, nación influenciada por el Imperio Romano, tendía a esta arquitectura citadina. Los romanos construían lo que llamaban primero el cardo. ¿Sí? ¿Qué era el cardo? Déjenlo ahí porque está perfecto. Era la avenida central de cualquier ciudad que tenía siempre una orientación norte-sur, ancha, pavimentada, flanqueada por columnas enormes, ornamentadas, mármol era la base de esas columnas, y por esa avenida siempre se ubicaban los teatros o anfiteatros de los romanos y también los baños públicos, a lo cual era muy frecuente en la vida de un romano. Generalmente también el cardo era donde estaban las casas, era el centro del comercio, las casas comerciales, y seguramente se ponían estatuas de emperadores y se intercalaban con algunas divinidades que esa ciudad decidía tener como protectora de la misma, ¿sí? Entonces, la idea era, con esa arquitectura, realizar una publicidad, una propaganda. Este cardo, nuestro camino, muestra que somos superiores, porque en el cardo se nota la gloria, el poder económico y el poder político que nosotros tenemos, más el respaldo de un mundo espiritual, por lo cual somos el imperio que hoy domina. Los judíos entendían que comparar sus pueblos a un Capernaum, que era una ciudad grande, con esta ciudad tan pomposa, tan especial, era ser tentado a quizás tener la vida que ellos habían tenido. No caían en esto porque tenían el recuerdo de los macabeos. Sin embargo, usted sabe, ya se lo he explicado, que, y en Lucas cuando veamos las parábolas, esto lo vamos a profundizar mejor, muchos judíos de alcance material alto eran arrendatarios, gracias.
muchos se habían hecho arrendatarios. Es decir, vivían en las ciudades más conocidas, una gran cantidad de judíos vivían en Roma, ¿sí? De buen pasar económico, y eran arrendatarios de sus terrenos, de sus tierras allí en Israel. Evidentemente ya no se practicaba la Torá como Mishpatín decía, o sea, no estaban los años de Shemitá, no estaban los años de jubileo, donde las tierras volvían a sus dueños. No, aquí había acumulación de bienes, que eso es lo que está Yeshua diciendo. Cuidado con la tentación de creer que por acumular bienes, ya lo viene diciendo antes, y por tener mucho poder adquisitivo, estamos respaldados por la divinidad. Para los romanos era así. Y hoy quizás en algunos ámbitos evangélicos de característica protestante eso también es parecido. Volvamos a esta arquitectura. Como notarán, había un propósito psicológico. Cuando llegabas a esas ciudades, si eras el espectador, el turista, te convencías de que la vida de los romanos era superior a cualquiera de las otras culturas, invencible, y por lo tanto, repito, el único camino al éxito. Por eso cuando Yeshua dice el camino ancho es espacioso, se refiere a esto. Los oyentes inmediatamente sabían que visualizaban literalmente, por ejemplo, esta ciudad cercana a lo que es Capernaum, Nazaret, las aldeas de Galilea. La tentación era ver que estos gentiles, estos no judíos, podían entrar por esos caminos anchos, entrar a esas puertas anchas, llenas de estatuas, con la posibilidad de diversión, con la posibilidad de belleza. Hablo de los anfiteatros y también de los baños públicos. Es que esta era la cultura del camino ancho. Un sistema de valores totalmente opuesto al Sinaí y por tanto totalmente opuesto al sistema de valores que aquí Yeshua está recordando que en Sinaí se instaló en los ancestros. Estaba la seducción de la futilidad, es decir, pensar que las riquezas y el estatus social te garantizan influencia y entonces no necesitas en sí salvación porque justamente con el dinero que tenés, el lugar social que has alcanzado, la profesión que ocupas, ya te es suficiente. Quizás por esta razón, hablando recién de gente rica, esta es la razón por la cual ningún millonario se acerca a ningún tipo de congregaciones, ni siquiera van a las iglesias. Cuando van a las iglesias simplemente porque siguen el camino ancho y nada más. En Roma estaba esta atracción de la apariencia externa. Hablo de nuevo, se celebraba tanto la cultura de la acumulación que para la gente eso era tener gloria. Ese era el camino ancho, era muy atractivo, pero lo único que validaba era el ego, algo que la Torá no valida. Hemos visto que Shevot justamente invita a dejar el ego de lado. Y en esta modernidad que nos rodea actualmente, en la que vivimos, en la que nos movemos, como Bauman la llama modernidad líquida, es lo mismo, el mismo conformismo de aquel imperio. Nos conformamos a la idea de que vamos a ser exitosos si acumulamos desde esa tiranía de la digitalidad un montón de likes, o nos conformamos a vivir así, en una forma pasota, sin compromiso con lo que está pasando en la sociedad. Y hay una cosa más que estas ciudades ofrecían, hay una trampa más, se llama la trampa de la violencia, la trampa de la reacción nacionalista. No había gente más nacionalista que los romanos, y por eso ellos, desde su república, avanzaban porque se creían realmente los libertadores del mundo, proponiendo que bajo su política proteccionista las naciones iban a gozar de la paz y la gloria que ellos gozaban. Estoy hablando de Roma, no de Estados Unidos bajo el imperio de Trump. Entonces, si me están siguiendo la puerta ancha, aquí estaba provocando un problema, porque ese nacionalismo estaba siendo una tentación para ellos. Para esa generación, ustedes saben que estaban los que colaboraban con Roma, ¿se acuerdan de eso? Varios de los saduceos, los herodianos, ¿se acuerdan de esto? Herodes mismo. Y entre los judíos había unos que eran odiados, muy colaboradores con Roma. ¿Quiénes? Los publicanos, digan fuerte los publicanos. Pero también estaban los del otro lado, los que decían, ¿por qué no usamos el nacionalismo violento de ellos como contrapartida? Los celotes. Y Yeshua está haciendo, les dije, una advertencia profética política porque está diciendo, cuidado con alentar los nacionalismos violentos. El nacionalismo violento no es la solución revolucionaria que el Eterno viene a proponer. En pocas palabras, la revolución armada no sirve. Hay un teólogo muy bueno, yo he leído varias obras de él y hay muchas cosas de él en PDF, alemán, el Dietrich Bonhoeffer. Él muere fusilado en un campo de concentración nazi porque participa
de una operación, creo que hay una película donde está Tom Cruise, de uno de los protagonistas, una operación de gente que planeó acabar con la vida de Hitler. Para Dietrich Bonhoeffer eso era un acto justo. Pero bueno, ese plan, si ven la película, creo que se llama Operación Valquiria, puede ser, o algo así. Entre esas tanta gente estaba este pastor. Es más allá de lo teólogo y maravilloso de lo que escribía, porque la verdad, una pluma adelantada a la época en cuanto a la justicia que tiene que buscar el cristiano. La forma de imponer justicia que quería con este otro grupo de gente no era la que Yeshua propone en estas palabras que estamos viendo. Yeshua advierte, si ustedes toman la cultura de la violencia nacionalista como lo que va a imponer el reino de Dios, ustedes van a terminar destruidos. Y es lo que pasó. Porque en el año 70, ¿quiénes son los que llevaron a que el imperio acabara con Jerusalén? Fariseos, saduceos, esenios o celotes. Digámoslo todo entonces, los celotes. Y eso no va a parar ahí en el año 70, porque se seguían levantando cada tanto líderes celotes hasta que aparece en el año 132 un supuesto Mesías, el propio fariseo, el maestro Akiva va a decir, este es el Mesías, no aquel Yeshú, sino este, y terminan todos muertos, todo destruido. Adriano convierte a Jerusalén en una ciudad tipo romana. Le pasó el arado, hizo un cardo, o sea, un camino central con anfiteatros, con todo lo que describía recién, y un templo, que era el templo al dios Júpiter, y le cambia desde ahí el nombre a toda la tierra. Le va a poner el nombre de Palestina. El nombre de Palestina es un nombre de burla a la Tierra Santa. La Tierra Santa no tiene el nombre de Palestina, como veo que algunos videos por ahí dicen. Volvamos a lo nuestro. Esta es la primera idea de lo que es puerta ancha. Cuidado con la ilusión del éxito que te da el mundo materialista. Cuidado con las luces de neón a las cuales te invitan tantos gurúes exitosos que te venden desde cursos hasta no sé cuántas posibilidades de crecer económicamente y veranear cuantas veces quieras en Miami. Cuidado, porque en esa ilusión el esfuerzo no es necesario. Se entra sin esfuerzo. Te dejas llevar por los impulsos naturales de tus deseos. Es lo que la mayoría de la gente realiza. Los psicólogos llaman a ese dejarse llevar por los impulsos naturales de la mayoría con una expresión inglesa, groupthink, se traduce como pensamiento grupal, y es la tendencia, que especialmente se ha aumentado desde el 2020 para acá, de funcionar en la corriente, pensando como todos piensan, haciendo lo que todos hacen, normalizando lo que todos normalizan. Lo que ofrecía Roma en esta puerta ancha, pavimentada, gloriosa, que gritaba progreso, poder, gloria, fama, a lo único que conducía era a una adoración falsa. Y toda adoración falsa conduce a la inutilidad de la vida humana. Porque una vida que está en adoración falsa no está en propósito. Puede estar en mucho éxito económico, pero ha violentado su propósito. Y Yeshua está invitando desde esta primera forma de mirar la geografía a que practiquen el esfuerzo de ignorar las luces de esa gloria. Elijan la senda antigua, elijan la senda de la obediencia. Es polvorienta, no es sencilla, pero da sentido de propósito. Entremos en un punto aquí, que es lo que desde el video también fuiste llevado. Hemos pasado de ese contexto geográfico imperial, nos vamos a meter a un contexto litúrgico. Y vamos a ir a lo que Yeshua está diciendo. Ustedes no solo miran esta puerta ancha de Roma, sino que cuando van al templo les toca esto. Y es aquí donde vamos a entrar a una perspectiva judía vital. Si no entendemos esta perspectiva arquitectónica, no vamos a captar esto. Según la Mishnah, que es de donde van a sacar templo, el movimiento del templo no era aleatorio, ¿sí? Así era el templo de Herodes. ¿Ven? Lo logran ver, ¿ven? Mírenlo. Para entrar a ese recinto se entraba por la puerta derecha, ya la van a ver mejor, asociada al este, que era un camino estrecho, todavía no lo van a mostrar, y se salía por la puerta izquierda, que era un camino ancho. La puerta ancha la ven arriba, el camino ancho es esa escalinata enorme, ancha, y no sé si logran divisar la puerta estrecha. Con la siguiente ilustración lo van a notar. Allí tienen la puerta estrecha. De alguna manera es como que han tomado, a través de, no sé, me imagino que inteligencia artificial, una imagen sacada de ese arco, y ustedes están viendo el arco en la puerta estrecha. La ven a la escalinata pequeña que va al lado de aquella, se mete en un arco que llevaba a un túnel aún más angosto, y luego, por algunos túneles oscuros, se llegaba al atrio. ¿Quiénes iban por ahí? Los peregrinos, especialmente aquellos que llevaban una ofrenda animal. O sea, para que lo entiendan,
Cuando llegaba el peregrino a Jerusalén y porque buscaba vida, y la vida siempre venía por particularmente los sacrificios del perdón, no subía por las amplias escalinatas que ven ahí. Si no, yo no tengo con qué señalar ya. ¿Ustedes con el cursor pueden, chicos? Bien, señálenla toda la escalera de arriba abajo, de abajo arriba. Y allá en la otra imagen la pueden apreciar entrando ya en lo que sería una especie de túnel. Quizás algunos entiendan un diseño que tenemos en una actividad que hacemos. Así era la vida de un peregrino. Los turistas, los gentiles, no tenían que hacer esto. Pero el que llevaba sacrificio, el que llevaba holocausto, para llegar al altar, tenía que primero, y lo vamos a ir describiendo, entrar por la derecha, el camino angosto, así se lo llamaba, el camino angosto, y esa puerta griega, esa puerta del este, en griego se decía pilé estené, la puerta estrecha. Era la entrada a los atrios interiores, por medio de los cuales el peregrino lograba encontrar la presencia de Dios, para que ese sacrificio luego llegara dentro del templo por medio de un sacerdote al lugar santo, y si era Yom Kippur, obviamente al lugar santísimo. Y es estrecha por lo funcional, es estrecha porque solo permitía que un individuo pasara por allí. Y sí o sí, sin carga alguna, solo con su corbán, no podía llevar otra carga. Todo tipo de equipaje debía quedar abandonado. Y eso lo tenían claro. Entrar a la presencia de Dios significa subir por un camino estrecho donde mi yo no tiene cabida. Si quiero llegar al altar, mi yo debe antes morir, sacrificarse. Una vez que pasaba toda esa liturgia, todos salían por el camino ancho. La salida era ese camino, la izquierda. Y atención, que no es casualidad que sea la salida del lado izquierdo, porque la izquierda tiene una demanda, la geburá, el rigor, la restricción. Si yo llegué al Señor, no puedo quedarme con la conciencia limpia de que cumplí con mis ofrendas. Tengo que salir con el compromiso de que esos caminos de gloria ilusorios que me ofrece el sistema no me van a tentar. Cada peregrino sabía que al tomar la salida se alejaba de la presencia de ese Abba, volvía al mundo secular y todo eso representaba una batalla cultural cotidiana. Es más, en la misma Jerusalén, cuando se salía por el camino ancho, se llegaba a las avenidas de la ciudad alta, donde estaban todos los comercios. Y luego de pasar los comercios, ese camino se sabía que conducía al valle de Hinón. ¿Saben que el valle de Hinón se llama Gehenna? ¿Y saben de qué era el Gehenna? Era un basural. También iba el cuerpo de los condenados en las cruces, porque no tenían derecho a cementerio, pero primordialmente era un basural, un vertedero de todo. ¿Me explico? Y atención con eso, porque esto es lo que está hablando Yeshua. Esta es la clave doctrinal. La puerta estrecha es el acceso al altar de los korbanot, al altar del acercamiento de lo que hay abajo con lo que hay arriba, para que lo que esté arriba en ti descienda aquí a la tierra. Hágase tu voluntad como en el cielo, aquí también en la tierra. ¿Está o no en el Sermón del Monte? En el pensamiento de cualquier estudiante de la Torá, se entiende que corbán o acercamiento requería de este sacrificio en el templo. Pasar por la puerta estrecha. La puerta estrecha era un filtro de exclusividad divina. Solo permitía el peso de una cosa nada más. El ofertante, creo que se dice así, con su ofrenda. No importaba el estatus social, ahí no cabía tampoco sus riquezas, no cabía el orgullo de la secta judaica a la cual pertenecer y estudiar. Allí era un peregrino que pertenecía a los judíos que entendían que necesitaban de la presencia de Dios. Y nosotros tenemos que entender que ese es el camino angosto desde lo doctrinal. Necesitamos llegar con un yo crucificado y presentarnos ante un sacerdote que en nuestro caso es un privilegio porque nos atiende el propio sumo sacerdote, siempre y cuando nos vea despojados del yo. Él es el camino para regresar a la dimensión del Gan Edén. Tu yo crucificado permite que aparezca el hombre nuevo, y tu hombre nuevo es nada más ni menos el que crucificado con Cristo busca las cosas de arriba. ¿Alguien conoce? No lo tengo pensado leer, pero se los comparto cuando Pablo se refiere a esto en Colosenses. Yo lo voy a buscar primero porque como no lo tenía apartado para este estudio, en el capítulo 3 de Colosenses se habla del hombre nuevo. Dice, si pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba,
no en las de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Esta era la idea de los ofertantes. Los peregrinos que llevaban su ofrenda tenían que entender que el compromiso que tenían era salir buscando siempre las cosas de arriba, aunque se fueran a la secularidad de todos los días, aunque se movieran en el mundo materialista de cada jornada y aunque estuvieran sujetos al imperio más materialista y opresor que existía, como el que vivimos en nuestros tiempos, sin embargo, su compromiso era buscar las cosas de arriba. Y la gente del camino, es decir, los que ya estaban en Yeshua, la tenían clara esto. Voy a hacer un parate acá porque me gustaría entrar a que miremos esto del basural, porque Yeshua advierte algo, de que la puerta ancha lleva a anote esta palabra, apoleia, es una palabra griega, ahí sale apoleia, la vamos a buscar, no, vuelvo a Mateo capítulo 7, 13 y 14 y se los comparto. Entren por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosta y el camino que lleva a la vida. Atención, la palabra perdición, ¿la ven ahí en el versículo 13? Los que pueden marcar, márquenla, subrayenla y al costado pongan griego, apoleia. Diga, apoleia. Apoleia. Esa palabra, acá, ¿cómo se traduce? El camino que lleva a la perdición. Y por eso siempre se ha interpretado con la idea del infierno, de la gente cayendo en el fuego. Pero atención, que apoleia no significa necesariamente una aniquilación instantánea, sino que significa desperdicio, basura. Y esta traducción me gusta más, ruina funcional. Apoleia era algo que ya perdió su propósito. ¿Cuántos recuerdan en Marcos 14, 3 al 4 de una mujer que derrama el perfume? Dice en Marcos que Judas gritó, ¿para qué este desperdicio? La palabra allí es apoleia. El perfume no dejó de existir, pero se consideró arruinado funcionalmente porque el propósito comercial es que funcione desde esa vasija que esta mujer rompió. No sé si me expreso. La apoleia entonces no significa aniquilación total en un infierno. Significa ruina de propósito, ruina funcional, desperdicio de tu vida de propósito. Y acá viene el valle de Hinón o el Gehenna. Al igual que la basura se quemaba, ¿se acuerdan que se usaba el azufre para que el fuego ardiera permanentemente? Una vida que tomaba la puerta ancha corría el peligro de perder su función, porque si lo hacía todo ritualmente y al salir era igual que el resto de las naciones, esa vida, según las Escrituras, no estaba de acuerdo al diseño del Señor. Es decir, no reflejaba la imagen divina que le daba funcionalidad de propósito en ella. Por lo tanto, aquí, buscando el final, nosotros tenemos que plantearnos cómo estamos con respecto a nuestra vida en esa condición de apoleia. ¿Cuánta ruina funcional venís viviendo? Porque cada vez que salís de aquí, pese a que en el Shabbat haces todo lo que hay que hacer cuando lo recibís, todo lo que hay que hacer en el almuerzo de Shabbat, todo lo que hay que hacer en esta entrega de Shabbat, después te volvés uno más del montón de gente que cree que la gloria está en la acumulación de cosas materiales o de fama. Y aquí es donde entonces aparece eso que en el video hablaba del jarrón roto, ¿no? El camino ancho viene a ser lo que una vida es cuando existe sin propósito. Puede tener éxito financiero, puede ser para todos admirable en todo lo que ha conseguido profesionalmente, familiarmente, etcétera, pero en los tribunales celestiales esa vida está inscrita como una basura espiritual. Una vida, no un ser humano basura, no existen los seres humanos basura, sino una vida que se ha convertido en basura porque perdió su función de propósito. Versículo 14. Porque estrecha es la puerta, estrecha, y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Vamos a profundizar ahí. Dice, angosto es el camino que lleva a la vida. La palabra angosto que se usa allí, se las digo, no sé si la van a poder escribir, es tetlimene, escríbala como le suena, ¿sí? Tetlimene. Pero me interesa de dónde viene, eso es angosto. Viene de una raíz griega que es tlibó, esa sí la pueden escribir, tlibó. Escriba esa palabra, tlibó, T-H-L-I-B de vaca larga y O de oso.
No existe en la vaca larga, B alta. Por la duda digo. Tlibó. ¿Pueden decirla? El que tiene micrófono ayuda al pueblo, vamos. Tlibó. Clivo. Esa es la raíz de treminé, de angosto. Y significa lo que se hace cada vez más pequeño, lo que se va comprimiendo, lo que entra bajo presión, lo constrictivo. O sea, es la misma palabra que después aparece dando origen a la palabra tribulación. Tlibó es lo que da origen a nuestra palabra castellana tribulación. Piensen en los peregrinos, en esa, vuelven a poner la escalera, la de la escalera ancha y el camino ancho, perdón. Subían por esa escalera, pero ellos venían desde el estanque de Siloé. Recuerden que tenían que purificarse. Iban al monte del templo y en vez de entrar por la avenida ancha, iban a esa puerta estrecha, después de la escalera estrecha, que los comunicaba con un túnel, porque ese túnel atravesaba la muralla, un túnel muy estrecho, cada vez más estrecho y oscuro, que al salir los hacía encontrarse con el patio o el atrio, en donde estaba el altar, y había un sacerdote esperándolo para revisarle la ofrenda. Recuerden que ya la ofrenda había sido revisada antes, pero volvía a tener una supervisión de que no entrara impura, porque podía verse el animal impurificado antes de volver. Estaba aprobada antes, pero volvía a ser aprobado. O sea, no iban por una avenida abierta, sino, vuelvo a repetir, por escalinatas angostas y por túneles que se hacían cada vez más angostos. Los peregrinos entendían que al vivir esa experiencia, entendían la idea de hombre nuevo, porque el túnel se comparaba con el túnel o el canal de parto de una mujer. Por eso todo el Sermón del Monte tiene esa idea. En un mundo donde todos dicen ojo por ojo, venganza, la presión es poner la otra mejilla. ¿Se acuerdan cuando lo hablamos? En un mundo donde te dicen que la vida lujuriosa es normal, cómo vas a ser virgen a tu edad, cómo a la edad que tenés te vas a estar proviendo de sexualidad, etcétera, tener purificación de nuestro mundo emocional para que nuestra sexualidad y por ende nuestra genitalidad esté alineado al plan de Dios, es complicado, es toda una presión. En un mundo donde el egocentrismo es la medida, el target de vivir, y bueno, la presión de ser servidor es horrible, porque la gente no está dispuesta a servir. Eso es Tlibó, esa es la idea de Tlibó. No es algo que nos va a destruir, sino es algo que nos va a ir formando. Por eso estaba la idea del instrumento musical, ¿no? O pensemos en los que están aprendiendo, porque sé que algunos están tomando clases de instrumento. ¿Cómo duele al principio el tema de saber cómo colocar las manos, por ejemplo, una guitarra? Y la disciplina de ir esforzándose para que los dedos que al principio se duelen, se encallan, se ampollan. Eso es la idea de Tlibó. Ir adquiriendo una presión, una estrechez, pero que te va formando para ser más virtuoso. En el caso del ejemplo de aprender un instrumento, te haces alguien experto en ese instrumento a tal punto que podés incluso llegar a tocar en una sinfonía. Es muy distinto a que te guste la música de una fiesta. Ese es el camino ancho en esta alegoría. Ya la música está allí, ya la risa está allí, la validación social está esperándote allí. No hay ningún esfuerzo, disfrutas de la música, te moves y soltás tu hedonismo hasta donde se te antoje. Repito, el camino ancho siempre es un paseo de turismo, paseo suave, lleno de amigos que están riéndose con vos mientras sos exitoso, pero el final siempre es la guillotina, por dar hacer un ejemplo trágico. El camino estrecho es un sendero áspero, solitario, te ampolla, sentís que los pies duelen, pero terminás en el lugar más alto de todos. Tu sacrificio es aceptado no en el patio del rey, sino en la sala principal del rey. Y si estás en Yeshua hoy, tu Yom Kippur es cotidiano, entras al lugar santísimo las veces que quieras. Ahí ustedes veían en el video el ejemplo de la puerta ancha en un aeropuerto. Vieron que había como una puerta comercial y gente entrando. No sé cuántos han tenido la experiencia de en un aeropuerto entrar a los duty free, ¿sí? Así se llama, ¿no? Los centros comerciales de los aeropuertos. Tienen puertas anchas, entras, te moves. Y no es lo mismo a la puerta de embarque y mucho menos la puerta de control. ¿Vieron cuando tenés que embarcar? La puerta se hace angosta, tenés que despojarte de todo, hasta del calzado. Y si hace ruido, tenés que volver a salir, volver a pasar. Esa analogía a mí me sirve para que entiendas. En el centro comercial todo está abierto de par en par, no hay restricciones, mientras vos consumas, todo bien. Pero ahí en el otro lado, donde hay seguridad, se te obliga a pasar, como así pasaba ya, de uno a uno, a quitarte tus cargas,
a que te pongas a disposición de la supervisión para ver si sos digno de seguir el viaje a un destino mucho mejor, que puede ser un lugar de trabajo, una nueva residencia o visitar un pariente o de vacaciones. Cerremos aquí este punto. El diseño original tiene que ver con esto que Yeshua está hablando acá. Hay una autopista imperial, entre comillas, que usted y yo vamos a tener que rechazar al salir de este lugar todas las mesas. Porque cuando venís a estas mesas haces un sacrificio grande, cuando guardás Shabbat haces un sacrificio grande. ¿Por qué la crisis del cristianismo evangelicoide es evangélico, pero se llama evangelicoide porque está en crisis? ¿Por qué? Porque la gente no tiene esfuerzo en nada. Se ha hecho tanto énfasis en una gracia que ni siquiera hay una moral simplista en la gente que va a las iglesias. Lo que es normal en la gente que no está en la iglesia también es normal, natural y fluye en las congregaciones que no buscan ser discípulos. Y acá entra ese último punto que quiero tocar, que es la trampa de la religiosidad que vemos y que aquí también puede existir en ti o en los que están mirando este stream. Se llama la justicia externa, porque es el error más común. Porque a veces en el camino ancho, como lo vimos al principio, ¿qué creíamos que iban por ahí? Los ateos, los criminales, los fornicarios, los que no están en la iglesia. Pero cuidado, porque Yeshua ahora nos está enseñando de que Él le está hablando a gente que está dentro del pueblo. Gente que no ha experimentado la transformación del corazón. Gente que tiene sentimientos o emociones sentimentaloides en los momentos de liturgia, pero lo hacen mecánicamente. No tienen una espiritualidad que fluye desde su interior. Eso es la justicia externa. Esa es la justicia que Yeshua dice, evítenla, es la de los fariseos. Quieren que volvamos a recordar cuando en Mateo 5 les dice lo siguiente referente a la justicia de los fariseos. Dice 5:20, porque les digo que si su justicia no fuese mayor que la de los fariseos, de los escribas y fariseos, ustedes no pueden entrar en el reino de los cielos. Justicia externa, religiosidad. O sea que la puerta ancha y el camino ancho pueden estar dentro de una congregación cuando el ego está activo y en medio de esa congregación hay un odio infundado entre unos y otros. Hay prejuicios intactos de unos hacia otros. Total, y esto es general, ¿no? Total, soy buena persona, nunca he matado a nadie. Y mientras yo tenga esa forma de pensar, estoy en la puerta ancha y en el camino ancho y estoy en ese basurear mi propósito. Tengo una función residual, soy un residuo funcional. He hecho de mi vida un residuo funcional. Ya que hablamos de modernidad líquida, esa es la religión líquida que hoy está en el cristianismo todo. La gente quiere que Dios los beneficie sin pasar por el altar con un corbán. Y no hablo de ofrenda de dinero, hablo de actitud, de kavaná, de deseo de estar cada vez más comprimido, más presionado, a ser conformado como el barro se deja conformar por el alfarero. Yeshua vuelvo a decir, cuidado con la puerta ancha. Y acá está la advertencia, reitero, de lo político. Porque si siguen así, van a entrar en la de los celotes, un nacionalismo violento. Van a querer liberarse de Roma en la forma que Dios no los llama a liberarse. Porque Roma está sobre ustedes y los domina porque ustedes, entre ustedes, no han sabido ser solidarios, no han sabido sacarse prejuicios, no han logrado acabar con su odio infundado. La puerta estrecha funciona como una especie de torniquete, es decir, se pasa por voluntad propia. No puede entrar nadie por la puerta estrecha porque sus padres son los que van allí. Le digo a los jovencitos que veo últimamente cada vez apagándose. Hay una actividad que se aproxima donde se quiere hacer una especie de contratación. Ustedes tienen que decidir, le hablo a los que tienen 12, las chicas de 12, los muchachos de 13 años, en servir al Señor y si no decirle a sus padres, no voy más. Es una decisión totalmente individual, solitaria, requiere esfuerzo, porque la verdadera espiritualidad es esto, convertirme en un peregrino que lleva un corbán, un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, tal cual lo dice Pablo en Romanos 12, 1 y 2. ¿Cuál es el corbán que hay que presentar? ¿Dinero todos los sábados? Sí, porque es el símbolo de que yo no amo el dinero y que por lo tanto mi ego no está metido en la propuesta del imperio del cardo. No quiero transitar el cardo. Pero Romanos amplía mucho más la idea de corbán para los que estamos en el Mesías. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, les ruego, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos, es decir, tus actividades físicas, tu diario vivir, en sacrificio vivo, en un corbán vivo. No es vegetal, es un sacrificio de buen olor, ¿no? Es un olá, ¿sí?
Sacrificio vivo era un olá. Santo, agradable a Dios, que es el culto racional. Pues entonces no se conformen a los esquemas de este siglo, sino que cambien su manera de pensar para que cambie también su entendimiento y puedan comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Necesitas entender la palabra tlibo. Tlibo es Romanos 12, 1 y 2. Alguien que se deja presionar por el Espíritu Santo para convertir su propia vida en un acercamiento entre lo de arriba y lo de abajo, o al revés, entre lo de abajo y lo de arriba. Por eso cuando empezamos el Sermón del Monte, que ahora lo estamos terminando, yo les propuse la idea de la contracultura. Ahora, la contracultura no la hacemos todos juntos simplemente, empieza por tu interior. Implica que adoptes una postura interna que vaya contra esa inercia natural que todos siguen, esa generosidad radical que es el dar, porque te gusta dar más que recibir, contra esa cultura de la acumulación. Vivir en una pureza de corazón en vez de esa cultura de la apariencia. Lo que está en tu corazón es lo que importa hoy en esta mesa, y lo que importa todos los días en la mesa de tu desayuno, de tu almuerzo, cada comida que tengas. Y lo hablo esto como analogía o metáfora de lo que es tu diario vivir. Sea que comamos, sea que durmamos, sea que muramos, somos del Señor. Y eso es lo que quizás en el video no alcanzaste a escuchar en la imagen, pero entrar por el camino angosto es despojarse de las máscaras. Algo que aquí se trabaja mucho, especialmente el Seminario de Vida te dice, si vas a venir acá, despójate de máscaras. Porque el que se despoja de máscaras sabe lo que es una vida íntegra, sabe lo que es una vida de funcionamiento de propósito. O sea, transformar el corazón es entrar por la puerta estrecha y significa dejar de fingir vida de fe. Dejar de fingir y soltar el odio infundado, los prejuicios y darme en amor al otro es haber entrado por la puerta estrecha. Porque en la mentalidad del reino de los cielos, la transformación del corazón es lograr que cada ser humano se convierta diariamente en un sacrificio vivo. Porque por ahí se usa mucho, cuando hay mentalidad de reino, mostrame que tenés mentalidad de reino. El pastor Adolfo, no sé qué estábamos hablando, y me hizo notar hace 44 años que tengo mentalidad de reino. Vos que hablas de tanta mentalidad de reino, te has ido y venido las veces que se te antojó. Y hoy estás diciendo, no, pero esta vez me quedo. ¿Quién te garantiza que te quedes? Ah, pero cuidado, porque para hablar hay que tener mentalidad de reino y no de bloque. ¿Cómo me molesta la sabiduría de los inmaduros, de los del camino ancho, de la justicia externa? Y me importa nada, que digan, ay, ¿por qué lo dice? Me importa nada, porque me importa decirlo en público, en privado, en donde sea, para que de alguna vez alguien sea veraz y adorador en espíritu y en verdad. Para que justamente la injusticia de tantos inicuos que gobiernan el mundo no nos afecte en el lugar de gobierno primordial, nuestro corazón. Tenemos que eliminar eso que estorba la comunión real con el Dios verdadero. Cuando estás en comunión real te va a molestar todo lo que es injusto. No te vas a dejar guiar por las fake news o por los medios que están todos alineados a pautas de una élite que quiere que la gente piense en dos partes. O de este lado o de este otro. Y los dos lados lo gobierna el mismo sistema, la serpiente antigua, el dragón. Hay un solo lado donde el dragón no puede gobernar. Es en el camino estrecho. Y ese es un corazón transformado. Es un corazón que puede entender, leer la historia con la mentalidad de reino correcto. Es decir, en vez de estar en una ruina funcional, donde estoy sujeto a lo que la patronal dice, porque a la patronal me le sujeto en todo, me hago un ser humano que al mundo lo hace más humano. Hermanos, fuimos diseñados para reflejar el Selen Elohim, la imagen divina que desde el vientre y hasta las canas nos va a acompañar. El problema es que si sos un residuo funcional, la imagen divina la vas a tener que pagar caro. O en el tribunal de Cristo si es que está sellado, o peor, en el juicio del gran trono blanco. Basta de máscaras, porque con las máscaras se esconde la amargura. Y con la máscara se esconde algo que en Shobabín hay que terminar y que sirve mucho el Sermón del Monte. Porque cuando yo en Shobabín vivo las 6 semanas en lo que se me propone, hay algo que el Sermón del Monte dice que tiene que desaparecer. La ansiedad. El camino ancho hace que la gente sea ansiosa. Y todo ansioso usa máscaras. Y no hay nada peor, según el Sermón del Monte o la enseñanza del Monte, que el hipócrita. Porque el hipócrita es alguien que ha desperdiciado el diseño de Dios para él. La transformación del corazón es una operación de esas como a cirugía abierta que se hace generalmente, ¿no?
sin anestesia. En la religión líquida vale la vida pasiva, porque eso es en base de la cultura de esa religión. Pero en donde no hay religión líquida, sino relación fuerte, justamente hay una emuná sólida que lleva a una vida sacrificial. Es decir, alguien que está dispuesto a restaurar el diseño de Dios para su vida y proclamar que el otro también tiene que restaurar como ser humano su diseño. Porque seguramente te toca gente, entre parientes, amigos, que siempre te van a decir, bueno, pero yo conozco a Dios desde chiquito, yo creo en Dios, me siento hijo de Dios, no mato a nadie, no hago mal a nadie. Pero tenés que aprender a buscar la sabiduría y la astucia de hacerle caer en esa máscara. Porque la máscara que usa está haciendo su trampa mortal. Esta primera parte del ultimátum, que termina con las dos personas que construyen casa, habla de gente que aprende a vivir en shalom. Y justamente, perdonen que aquí me amplío un poquito, estaba por terminar, pero el peregrino que pasaba por la puerta angosta, por el camino estrecho, iba por el túnel, llegaba al altar, entregaba eso y salía por la puerta ancha, ¿sabe qué sentía en su alma? Shalom. Y shalom no era simplemente esa paz tipo hippie que a nosotros nos enseñaron desde los que hemos nacido del 60 para acá, creemos que paz es algo así de estar tranquilo. Basta de creer que paz es tranquilidad. Tranquilidad es un arma mortal. Tranquilidad es una máscara de la ansiedad con la cual el ego te hace una basura funcional. Lo hemos aprendido. Pero justamente la shalom es lo que permite sentir la armonía de la vida. Dejas de ser un desperdicio funcional o que tu vida sea un desperdicio funcional y recuperas tu propósito. Y eso es funcionalidad divina, es decir, Dios ya está viviendo en ti, Cristo vive en ti. ¿Y qué es esa armonía? Y voy a hacer lo que el director dice que haga. Puse el ejemplo de aprender a tocar un instrumento que si me disciplino puedo llegar hasta ser invitado a una orquesta. Ahora, atención, en la orquesta no puede a cada músico ocurrírsele tocar la música que quiera y la canción que mejor interpreta. Tiene que sí o sí sostenerse a lo que el director ha pensado, la partitura que él ha elegido, el concierto que el director ha decidido hacer y tocar en el momento que le toca tocar y armonizar con los instrumentos que le toca armonizar. Eso es corporidad, eso es vivir en propósito, es sentirse en comunidad. Y este es el final también, porque la puerta angosta te tiene que conectar con la comunidad. Estar en Shalom era sentir que gracias a tu sacrificio el sumo sacerdote decía que pertenecías al mismo pueblo que en Sinaí le dijo a Dios, haremos y escucharemos. Por eso no entiendo cómo toda esta gente que anda en raíces hebreas, una gran mayoría dice, bueno, pero ¿quién dijo que es necesario congregarse? Con guardar el Shabbat alcanza, no es necesario congregarse. Eso está naturalizándose en todos estos movimientos heréticos, porque no hay nada más herético que negarle al Mesías que tiene derecho a tener su Eva. Porque en toda la escritura salía que el Mesías iba a tener una esposa, y lo expliqué esta mañana, rectificada, una Eva rectificada. Así que es bien satánico decir que no hace falta congregarse. Es súper diabólico y por ende satánico. Diabólico por engañador. Y satánico porque se opone al diseño de Dios. Porque no viene Cristo a reinar con individuos privadas para ti. Porque aunque no lo entendías cuando lo hacías, si es que lo hiciste bien, respirar 3 y hasta más veces quizás, algunos quizás repitieron hasta 7 veces, mientras inspiraban, decían Yud, Het, Vah, Hei en sus pensamientos, mientras expiraban Shalom, lo que hicieron es pedir que al salir de aquí ustedes tengan la mejor de la justicia no de los fariseos, religión líquida, donde allá afuera es lo que hacen todos, la justicia del maestro, el que está siempre enfocado en una vida de propósito, el que está siempre diciendo, hoy necesito cambiar otra cosa en mi pensamiento. Y en estas 6 semanas ese es el desafío. Porque mientras más dejes que tus pensamientos sean transformados, tu corazón transformado, ese hombre nuevo va a hacer una revolución en tu entorno. Te lo aseguro. Va a hacer una revolución en tu entorno sin practicar violencia nacionalista. Perdón la expresión, pero creo que la van a entender. Las armas que se usan desde el amor son más efectivas a la hora de provocar muerte que las armas que se usan para matar en sí físicamente. Porque no hay nada mejor que se muera el fruto de la carne. Y las armas del amor permiten que el fruto de tu espíritu se contagie en otros para que también quieran fructificar. Porque después de todo ese es el llamado, fructificar para lograr multiplicarnos. Puerta ancha, camino ancho, puerta estrecha, camino estrecho. Uno lleva a la muerte y otro lleva a la vida. En Devarim Yahvé dice a través de Moisés, te pido que escojas pues la vida. Vamos a tener una decisión, cambiar esta forma de pensar. Si la tomás,
lo vas a hacer en silencio también. Primero, he sido claro en esta exposición. 2 versículos que cambian nuestra perspectiva de vida. Lo mirábamos de una manera equivocada, ¿sí o no? Hoy lo miramos como el judío más hermoso de todos los judíos que ha existido, entre todos los hijos de los hombres, como Yeshua. ¿Quién decide como él decidió? Por la puerta estrecha y el camino angosto. En silencio allí entonces nos ubicamos. Padre amado, qué bueno es decirte Abba nuestro, Avinu, y santificarte como Yud He Vahei Shalom. Porque esta mesa es eso. La memoria de que fuimos transformados por una puerta. Esa puerta se llama Yeshua. Y en esa puerta se puso una sangre, la sangre del mismo Maestro. Yeshua hecho Cordero Pascual. Y desde entonces venimos aquí a entender que el Pesach para nosotros no es una fiesta de 15 pasos judaicos. Es una conmemoración de que somos judíos en el sentido de agradecidos, de adoradores en espíritu, que por sobre todo quieren que su espíritu esté lleno y abundante del conocimiento de tu verdad. Yo te agradezco por este privilegio de saber que Eye, Ayer, Eye se santifica cada mañana cuando al abrir la Torá volvemos a cada aliyá y desde cada aliyá, cada ascensión, nuestra mente sube por el camino estrecho, pasa por la puerta estrecha y se encuentra con un altar donde nuestra oración se hace eficaz, porque nuestro sacrificio es aceptable a través del sumo sacerdote Yeshua. En él te pido por los que aquí están, por mí, por los que aquí estamos entonces, para que podamos desde esta mesa prepararnos en este ultimátum que estamos aprendiendo a aprender a edificar la vida, eligiendo primero el camino angosto, entrando por la puerta estrecha, para terminar un día sabiendo que estamos construyendo sobre la roca, sobre el Padre y el Hijo. Porque el que construye sobre la roca, aunque vengan tormentas, huracanes, circunstancias negativas, esa casa se mantendrá en pie. Ayúdanos con este ultimátum, porque nos quedan distintos sábados que van a coincidir con los Shabbat del Shobabim. Queremos sanarnos de nuestras irresponsabilidades, porque hemos aprendido que cuando cambiamos nuestra manera de pensar, también cambia nuestra manera de vivir.